Abran sus confesiones, hermanos, en el capítulo número 30. Estamos en el capítulo número 30, referente a lo que es la Cena del Señor. Y en esta mañana vamos a leer el punto número 5 y número 6. Estos están relacionados, el punto número 5, número 6, abran sus confesiones, vayan a ellas para que puedan seguirlo con sus vistas y vamos a ir viendo algunos versículos. Antes de entrar a leer estos puntos, vamos a leer lo que dice, para poder entenderlo mejor, vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Es un pasaje que nosotros usamos mucho el primer domingo de cada mes, porque es cuando celebramos lo que es la Cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, y vamos a tomar del versículo 23 al versículo 26. Dice 1 Corintios 11, 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y luego dice el 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Vayan ahora a Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículos 26 al 29. Mateo 26, del 26 al 29. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Como pueden ver, hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo fue el que instituyó este sacramento, que es el que nosotros recordáramos aquel sacrificio que hizo Él en la cruz. Es un memorial únicamente para que el Señor, para recordar que tuviéramos nosotros en nuestra memoria aquello que el Señor había hecho. Vamos a leer entonces estos dos puntos de la confesión, porque hay algo interesante aquí que nosotros debemos de saber. Dice así, punto 5 del capítulo 30 de la confesión, dice: los elementos externos de esta ordenanza, estamos hablando del pan y del vino, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tienen tal relación con el crucificado que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo, no obstante en sustancia y en naturaleza, estos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino como eran antes. Vamos a leer el punto 6. Esta doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transustanciación, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo,
es repugnante no solo a la Escritura, sino también al sentido común y a la razón. Echa abajo la naturaleza de la ordenanza y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y además de crasas idolatrías. En su confesión viene la palabra crasas idolatrías. Bien, crasas quiere decir indisculpable o grave. Entonces, esta doctrina, esta enseñanza, dice, es causa de muchísimas supersticiones y además de indisculpables o de graves idolatrías. Muy bien, hermanos. ¿Cuál es la enseñanza llamada la transustanciación? Dice aquí que es cuando un sacerdote, dice aquí, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, es cuando se dice que el pan y el vino son transformados en la sangre y el cuerpo de Cristo. Seguramente algunos de ustedes o todos los que están aquí, que venimos de trasfondo católico, sabemos a lo que se refiere esto. En la Iglesia católica se habla acerca de que cuando se hace lo que se llama la consagración, se dice que es que la hostia, el pan representado ahí, cuando el sacerdote las consagra o las levanta, como que si por algún acto de magia o algún acto sobrenatural, esa hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Y la copa donde tiene el vino, también por alguna situación, también por arte de magia, se convierte en la sangre de Cristo. Sin embargo, la Escritura no nos habla de que es así. Cristo únicamente, como ya leímos los versículos, Cristo únicamente dejó ese sacramento como un memorial. Él habla, cuando Él está aquí, Él está hablando de que esos elementos que Él utiliza representaban, fíjense, representaban el cuerpo y la sangre de Él. Su cuerpo y su sangre eran representados. No había un cambio en la estructura o en la sustancia de esos elementos. Esto es algo, como dice la confesión, que es una causa de muchas supersticiones y además de graves idolatrías, porque hay mucha superstición. Se dice que esa hostia, al momento de que el sacerdote la consagra, dice, este es el cuerpo de Cristo, y está partiendo el cuerpo de Cristo. Por eso, si alguno de ustedes hizo su primera comunión, seguramente se recuerde que cuando comulgaba, la hostia no podía masticarla. ¿Se acuerdan? Únicamente ponérsela en la lengua y hasta que se deshaciera, hasta que se desbaratara. Y el vino que se consagra, ese únicamente podía tomarlo el sacerdote o cuando alguien hacía su primera comunión. Pero era únicamente porque eran elementos sagrados. Eran elementos que ellos consideraban como que había un cambio en la estructura o en la composición de esos elementos, del pan y del vino. Sin embargo, la Escritura no nos habla de eso. Ahora, ¿de dónde viene esa enseñanza? Los apóstoles y los primeros creyentes, los primeros de la iglesia, siempre vieron este memorial espiritual, de manera espiritual, como nosotros lo hacemos, como una comunión con Cristo, como una obediencia hacia ese mandamiento que Cristo nos instituyó y también como una manera de comulgar con Él en aquel sacrificio que Él tuvo, de recordar ese sacrificio. Ese es lo que nuestro Señor nos dejó únicamente. Por eso quise que leyéramos estos dos pasajes de la Escritura, de 1 Corintios y de Mateo 26, donde el propio Señor Jesucristo nos dice, hagan esto en conmemoración mía.
En ningún momento Él nos habla de que eso se convertía en su cuerpo y en su sangre. Era una representación de Él, de eso, de lo que él hacía. Los primeros padres de la iglesia también usaban un lenguaje figurado, pero siempre lo hacían con un sentido sacramental, sentido espiritual y nunca material. No, ellos no lo hacían de esa manera. Agustín de Hipona en el siglo IV dice: si los sacramentos no tuvieran semejanza con las cosas de las cuales son sacramentos, no serían sacramentos en absoluto, pero por razón de esta semejanza, con frecuencia reciben el nombre de las cosas mismas. Hay una semejanza. El pan es semejante al cuerpo de Cristo, el vino semejante a la sangre de Cristo, pero en ningún momento cambia su estructura, cambia su naturaleza. Esta enseñanza de la transustanciación comenzó a formarse desde el siglo IX y entre el siglo IX y en el siglo XI. Por personas, había un monje que sostuvo que el pan y el vino se convertían literalmente en el cuerpo de Cristo. Durante ese tiempo hubo un debate entre si realmente, acuérdense que las ideas, hemos visto a través de la historia de la iglesia cómo muchas ideas falsas se convierten en enseñanzas y cómo muchas vienen todas ellas, las que son falsas enseñanzas, vienen de personas que tuvieron visiones o que recuerdan cuando estuvimos hablando del dispensacionalismo, cómo les comenté que una mujer tuvo una visión acerca de esta enseñanza del dispensacionalismo, que ya había sido formulada antes, pero ella fue la que tuvo el realce hacia ello y cómo dio origen hacia esa enseñanza dispensacionalista. Pero fue entonces durante estos siglos hubo un debate, pero fue Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es considerado como el teólogo más grande de la Iglesia Católica. Fue un gran teólogo dentro de la Iglesia Católica, pero en el siglo XIII, Tomás de Aquino, que era un estudioso de los filósofos griegos, tomó una enseñanza filosófica de Aristóteles, en el cual este filósofo decía que los elementos podían cambiar su sustancia. Fíjense, fue una enseñanza filosófica secular, no fue una enseñanza teológica. Y fue entonces que oficialmente en el concilio de Letrán, en el cuarto concilio de Letrán de la Iglesia Católica, un concilio es donde se toman decisiones para cambios importantes en la Iglesia Católica, fue en el cuarto concilio de Letrán en 1215 que concluyeron de esta manera: su cuerpo y su sangre están verdaderamente contenidos en el sacramento del altar bajo las especies de pan y vino, habiéndose transubstanciado, que eso es lo que quiere decir, el pan en el cuerpo y el vino en la sangre. O sea, se convirtieron. Ahí dijeron el concilio de Letrán, efectivamente, ahí se convierte literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Esta enseñanza fue reafirmada en el Concilio de Trento en 1545 y esto fue como una respuesta, fíjense cómo afecta las malas enseñanzas. Esto fue como una respuesta a la enseñanza protestante. Ellos tenían su enseñanza de la transubstanciación, pero fue cuando la enseñanza protestante de la Reforma en que ellos dijeron, esto es espiritual, no es literal, no hay un cambio. El Señor, la palabra no nos enseña eso, que ellos lo reafirmaron como para estar en contra de los reformadores. Y de ahí entonces se instituyó en las misas de la Iglesia Católica la doctrina de la transustanciación. Podemos ver, hermanos, entonces con estos pasajes que hemos leído acerca de cómo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó únicamente era un memorial en el cual los elementos que Él utilizó en la cena, Él quiso que nosotros utilizáramos para recordar aquel evento grandioso.
de su crucifixión. Así de que nosotros, hermanos, debemos de ser bíblicos, debemos de nosotros tomar siempre de la Escritura, porque es la única que tiene la verdad, es la única infalible. Por eso nosotros siempre, cuando nosotros leemos, estudiamos algún pasaje de la confesión, siempre lo apoyamos con la Escritura, porque la confesión no es inspirada por el Espíritu Santo. Puede y de hecho tiene errores. Sin embargo, nosotros siempre lo apoyamos con la Escritura, porque esa es nuestra única regla de fe y de conducta para nuestra iglesia. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto, hermanos, alguna duda, algo en lo cual ¿no? ¿Todo está bien, hermano? ¿Sacramento qué significa entonces? ¿Es como ordenanza o una ordenanza? Un sacramento es como una ordenanza representada por un elemento. O sea, siempre tiene que haber un elemento en el cual se represente esa ordenanza. Por ejemplo, el bautismo es un sacramento en el cual se representa lo que es la muerte al pecado y la resurrección, pero hay un elemento siempre presente, el elemento que es el agua. Y aquí en este caso el elemento es el pan y el vino. Ese es un sacramento, es una ordenanza, y nada más hay dos sacramentos ordenados en la Escritura y ordenados por nuestro Señor, que es la cena del Señor y el bautismo. Son los únicos sacramentos. No hay sacramentos. La Iglesia Católica tiene muchos sacramentos, muchas ordenanzas, pero que no son bíblicas, no han sido instituidas. Entonces tenemos nosotros, como les digo, siempre que estar apoyados en las Escrituras. ¿Algo más, hermana? ¿Y eso sería canibalismo, como que el pan se vuelve el cuerpo de Cristo y que se lo estén comiendo como si fuera así? Buena pregunta. De hecho, cuando en los primeros cristianos, una de las cosas que cuando hacían ellos la celebración de la cena, que decían, esto es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, un historiador fue enviado por uno de los emperadores, no recuerdo ahorita qué emperador era, pero fue enviado para que investigara acerca de qué es lo que estaba sucediendo con el cristianismo. Y una de las cosas que él dijo, entre varias, fue que practicaban el canibalismo, porque ellos decían que se comían, en todas las celebraciones se comían el cuerpo y la sangre de alguien. Pero no era, por supuesto que no era. Entonces, pues sí, viéndolo desde el punto de ese punto de vista, pues sería como practicar un canibalismo si se tomara literalmente como el cuerpo y la sangre de Cristo, pero sabemos que no es así. ¿Okay? Pero sí hubo esa observación, aparte de que decían que los cristianos también se casaban entre familiares, porque todos se decían hermanos, y decían, no, es que ahí se casan entre hermanos, que lo cual estaba prohibido, pero no era eso, era que todos se decían hermanos. Muy bien, hermanos, vamos entonces, si ya no hay más preguntas, vamos a continuar.